¿ok? En el día de hoy vamos a hacer la práctica de regresión lineal múltiple, para lo cual hemos seleccionado un ejercicio en el cual deseamos comparar la relación que existe entre el pH, la salinidad, el contenido de zinc y el contenido de potasio presentes en el suelo, con una producción de biomasa de una especie forrajera X, donde se registraron 45 mediciones de la biomasa. O sea, en este caso, ¿cuál es la variable dependiente? La biomasa. ¿Y cuáles son las variables independientes? El pH, el zinc, la salinidad y el potasio. Entonces queremos ver cómo influyen cada una de esas variables sobre el contenido de biomasa. ¿Okay? Para ello se hicieron 45 mediciones de biomasa en condiciones específicas de las variables independientes. Es decir, hay una condición específica de zinc, pH, zinc, pH, potasio y salinidad, que nos arroja un cierto valor de biomasa. Entonces tenemos básicamente 45 mediciones de cada una de las variables independientes y dependientes. ¿Okay? Entonces para ello pues vamos a ocupar dentro del programa de Infostat tenemos los datos de prueba. Entonces vamos a irnos al archivo salinidad, en el que me imagino que debe tener 45 datos. ¿Okay? Entonces si tenemos 45 datos. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando teníamos un pH de 5, la salinidad era de 3, cuando teníamos un pH de 5, una salinidad de 33, un zinc de 16,45 y una concentración de potasio de 1441,67, teníamos una cantidad de biomasa de 765,28, ¿verdad? ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo? Ok, entonces teníamos esa cantidad y así sucesivamente de los 45 datos. Entonces nosotros, ¿qué es lo que queremos determinar? Queremos ver el modelo de comportamiento básicamente de la biomasa bajo el esquema de una regresión lineal múltiple, en la cual nosotros vamos a analizar cómo influyen estas variables independientes, pH, salinidad, zinc y potasio. Pero tengamos en cuenta que pueden existir otras: nitrógeno, puede haber fósforo, puede haber calcio, entonces podemos tener muchas, pero obviamente bajo ese esquema tomemos en cuenta que ya una regresión lineal una regresión lineal múltiple con muchos términos del modelo ya es un poquito complicada o baja la credibilidad. Entonces por eso en este caso se han seleccionado a estas como las variables más influyentes sobre la cantidad de biomasa. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es el primer paso? Habíamos mencionado que el primer paso, ¿cuál era? Indíquenme por favor cuál es el primer paso. Perdón, vamos a hacer un análisis de residuos parciales. ¿Para qué? Para ver si alguna de estas variables tiene una tendencia polinomial. Básicamente es eso, para ver si alguna de esas variables tiene una tendencia polinomial. Entonces para eso vamos a estadísticas, análisis de regresión lineal. Mi variable dependiente es la biomasa. ¿Okay? Hemos trabajado como nuestra variable dependiente a la biomasa, el pH, salinidad y zinc, y el potasio son nuestras regresoras. ¿Okay? Listo, vamos a aceptar. Y aquí nos vamos a donde dice diagnóstico, que es básicamente lo que vamos a hacer. Es un diagnóstico inicial de cómo es la distribución de cada una de mis variables por separado en función de los residuos parciales, analizando los residuos parciales en función del porcentaje de biomasa. Entonces, o de la cantidad de biomasa, perdón. Vamos a poner aquí graficar residuos parciales. Entonces nos va a graficar los residuos parciales. Nos va también ya a dar la regresión. No vamos a tomar en cuenta esta regresión. Y vamos a ver los gráficos. ¿Qué es lo que nos sugiere cada uno de los gráficos? ¿Okay? ¿Qué nos sugerirá este gráfico? Que a mayor pH tenemos más biomasa. ¿Qué nos sugerirá? ¿Qué sugiere ese gráfico? Vamos, pensemos un poquito. ¿Qué es lo que sugiere ese gráfico? ¿Qué nos sugiere este gráfico? Que a mayor biomasa o mayor pH tenemos una mayor cantidad de biomasa. Es decir, aquí existen 45 datos.
Aquí están repartidos 45 datos en los cuales nos está diciendo que la tendencia es de qué tipo. Parece que es una tendencia lineal, ¿verdad? Y llegamos hasta más o menos registros de pH de 7.50, 7.60 más o menos. Entonces nos está diciendo que a un mayor contenido de pH en el suelo vamos a tener una mayor cantidad de biomasa. Eso quiere decir que los pHs ácidos afectan a la cantidad de biomasa que nosotros estamos estudiando. Ahora, ¿qué pasa con la salinidad? ¿Qué es lo que nos sugiere la salinidad? ¿Perdón? ¿Qué nos sugiere? ¿Qué tendencia nos sugiere la salinidad? Una tendencia de tipo... Parece que una tendencia cuadrática, ¿verdad? ¿Por qué? Porque aquí como que hace una parábola. Entonces parecería que este debería tener un término cuadrático. O sea, ¿eso qué quiere decir? Que debe haber una salinidad al cuadrado, ¿ok? Entonces eso es importante, pero sin embargo nos está diciendo que a mayores concentraciones de salinidad hay una menor cantidad de biomasa. Eso es lo que nos está sugiriendo este gráfico. Ahora, ¿qué es lo que nos sugiere entre el zinc y la biomasa? También parece que es lineal, ¿verdad? O sea, es decir que... Pero en este caso es una lineal negativa. ¿Por qué? Porque a mayor concentración de zinc, menor cantidad de biomasa acumulada de la especie forrajera. Entonces parece que esa es una tendencia lineal, no tiene cuadrática. Veamos del potasio. ¿Qué tiene tendencia el potasio? ¿O no tiene tendencia? Parece, ¿verdad?, que no tendría alguna tendencia. O sea, tomemos en cuenta que aquí están mezclados los datos del potasio con los del porcentaje de la cantidad de biomasa. Nos sugiere que probablemente no hay influencia. Así de sencillo, ¿ok? Probablemente, no sabemos aún. Por eso tenemos que ir haciendo poco a poco, ¿ok? Analizando ya los residuos parciales, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a ver la distribución de probabilidad de cada una de las variables independientes para ver si vamos a tener algún problema en el futuro. Entonces, para eso vamos a histogramas y decimos que queremos hacer un análisis de las variables independientes, en este caso, y vemos, ¿verdad? Nos está diciendo aquí que este es del potasio, vamos a ir en orden, ¿ya? Este de aquí es del pH. ¿Tiene alguna distribución bonita? Vamos a graficar las frecuencias absolutas. Ok, y vamos a ajustarle a la normal. Entonces, ¿qué pasa? ¿Hay problemas con el pH? Parecería, ¿verdad?, que tenemos un poquito de problemas con el pH. Parece que no tiene una buena distribución. Sin embargo, vamos a ver en el futuro si podemos ajustar esa distribución. Ok, vamos a ver qué pasó con la salinidad. Parece que la salinidad tiene una buena distribución, parecería, ¿verdad? Tomen en cuenta que esta es una muestra y no podemos inferir en base a las muestras, pero por lo menos parece que esta muestra tiene un poco de distribución paramétrica, o por lo menos una distribución de probabilidades que ajusta un poco a la distribución normal. De la misma manera, frecuencias absolutas. El zinc, parecería que sí, aún no sabemos, ¿verdad? Parecería que sí, parecería que no. Pero sin embargo, obviamente tenemos que tomarla en cuenta todavía, no podemos descartarla, solo estamos viendo la distribución de probabilidades de cada una de las variables. Y vamos a ver el potasio, vean ese potasio, ese parece que es el que está más complicado, porque parece que no tiene una buena distribución de probabilidad, o una probabilidad de que no se distribuya normalmente. Entonces ahí tenemos un poquito de problemas, ¿ok? Sin embargo, ¿cuál sería la conclusión de esta etapa? De que el potasio y el pH, ahora sí, el pH probablemente no tienen distribución. Sin embargo, pues eso vamos a ver en el futuro. Esto es como diagnóstico. Y habíamos dicho que la salinidad tenía una tendencia de tipo cuadrático. Eso debemos tener en la mente, ¿ok? La tendencia de la salinidad es cuadrática y la distribución de probabilidades del pH y el potasio probablemente no se ajusten, aún no sabemos, todavía no sabemos. Esto es diagnóstico. Ok, muy bien. ¿Qué tenemos que hacer después? El siguiente paso. ¿Perdón? Vamos a correr el modelo. Ok, vamos a correr el modelito.
Vamos a correr el modelito en el cual vamos a ver, analizar el R cuadrado, los P valores, etc. Entonces vamos a análisis de regresión lineal y corremos el modelo sin selección, sin nada, el modelo tal cual. Vamos a hacer un modelo sin introducir el término cuadrático, es decir, que nos hayamos olvidado de hacer los análisis de residuos parciales. Vamos a analizar únicamente de esta manera, ¿ok? Vamos directamente a la nova, en este caso al gráfico, a los resultados, perdón, a las salidas. ¿Qué es lo que nos dice? ¿O qué nos sugiere estos resultados? Nos sugiere que tenemos un 92% de dependencia, ¿verdad? De la biomasa sobre las variables independientes. Pero una vez más, no podemos confiar en el R cuadrado, porque son 4 términos en el modelo. Y si le introducimos uno más, que es cuadrático, o sea, 5 términos en el modelo. Eso va a hacer obviamente que nuestro R cuadrado suba. Así que en regresión lineal múltiple, salvo que con dos términos tengamos un R cuadrado mayor que con 3 términos, ahí vamos a tomar en cuenta. Pero en este caso no podemos tomar en cuenta, porque son 4 términos que están introducidos en el modelo y eso hace que el R cuadrado suba. Así que es un poquito mentiroso aquí el R cuadrado. Sin embargo, analicémoslo. Lo que está diciendo aquí el R cuadrado es de que las variaciones que se ven en la biomasa o que se determinan en la biomasa depende, variaciones me refiero a incrementos y decrecientes, porque con una variable independiente sube y con otra baja. Entonces, pues son las variaciones en la cantidad de biomasa, en un 92% depende de ¿qué? De las variables independientes. El 8% va a depender de las otras cosas que no hemos tomado en cuenta, como puede ser tipo de suelo, calcio, nitrógeno, etcétera, ¿ok? Muy bien, vamos a analizar los P valores. ¿Qué P valor de aquí o qué variable independiente de aquí en los coeficientes de regresión y estadísticos asociados, cuál variable es la que más estadísticamente influye sobre los cambios en la biomasa? ¿Y por qué? El zinc y el pH, ¿por qué? Porque son menores de 0,05 primero y son los que más, son las variables que tienen el P valor más bajo. Ahora, ¿cuál es la variable que no influye? ¿Por qué? Porque el P valor es mayor a 0,05. Y mira, aquí nosotros tenemos el CP de Mallows, ¿verdad? Entonces, todavía no podemos comparar con nada, o sea, porque este es el que me dirime, el que me dice este modelo o este modelo, pero como este modelo todavía es totalmente no depurado, todavía no es el final, no podemos utilizar el CP de Mallows. Sin embargo, analicemos qué es lo que pasa. Bueno, ya analizamos los P valores, ¿verdad? Dimos que el pH y el zinc son los que más influyen porque tienen el coeficiente, el P valor más bajo, pero sin embargo la salinidad también influye, pero parece que el zinc y el pH influyen más, parecería. Ahora vamos a analizar los coeficientes de regresión. ¿Cómo se analizan los coeficientes de regresión? Tenemos que analizar uno por uno. Uno, es decir, el pH en función de la biomasa, la salinidad en función de la biomasa. No, al revés. La biomasa en función del pH, la biomasa en función de la salinidad, la biomasa en función del zinc y la biomasa en función del potasio. ¿Qué es lo que decimos? Entonces, ¿cómo nosotros analizamos? ¿Cuánto incrementa un incremento en un % o en una unidad de pH? El incremento en una unidad o en un % de pH refleja un incremento en la biomasa de 262,88, siempre y cuando la salinidad, el zinc y el potasio permanezcan constantes o estén fijas, ¿ok? Eso tiene que quedar claro, que un incremento en el pH o en una unidad o en un %, el que sea porque la unidad de pH es la unidad de pH, pero también puede ser un %, un gramo, lo que sea. Un incremento en el pH
en una unidad del pH, 1% del pH, me representa un incremento de 262,88, no sé, puede ser gramos, kilogramos, ¿sí me entienden? Asumamos que sean kilogramos, de 262,88 kilogramos en la biomasa, ¿ok? Porque estos son gramos de biomasa o kilogramos de biomasa, siempre y cuando la salinidad, el zinc y el potasio permanezcan constantes. Ahora, ¿qué pasa con la salinidad? ¿Qué podemos mencionar? Que un incremento en la salinidad, en una unidad o en 1% de la salinidad, me representa un incremento, una decreciente, ¿verdad? Me representa una decreciente de menos 33,50 kilogramos de biomasa, siempre y cuando el pH, el zinc y el potasio permanezcan constantes. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con el zinc? ¿Cómo concluimos en este modelo preliminar en base del zinc? Un incremento en una unidad, no en 1%, en una unidad o en 1%, no en 1%, en una unidad o en 1% del zinc representa una decreciente de 28,97 kilogramos de biomasa, siempre y cuando el pH, la salinidad y el potasio permanezcan constantes o fijas. Ahora, ¿qué pasa con el potasio? En una o en 1% de potasio representa una decreciente de 0,12 kilogramos de biomasa de la especie forrajera, siempre y cuando el pH, la salinidad y el zinc permanezcan constantes. Entonces analizamos la biomasa en función del pH, el zinc y eso. O sea, ¿cómo cambia la biomasa? Siempre y cuando las otras permanezcan constantes o fijas, ¿ok? Eso es inicialmente como lo analizaríamos. No podemos analizar el CP de Malus porque no tenemos otro modelo con el cual comparar. Sin embargo, como habíamos visto anteriormente, parecía que la salinidad tenía ¿qué? Un término de tipo cuadrático. Vamos a introducir este término cuadrático y vamos a ver cómo se altera, ¿ok? Esta regresión, quiero eliminar esta regresión de aquí. Quiero dejar esta regresión de acá. Ok. Entonces, vamos a ver, esta es regresión. Vamos a ponerle aquí regresión 1. 1. Ok. Ahora vamos a hacer nuevamente, pero introduciendo el término cuadrático. Todavía no vamos a analizar los gráficos de residuos versus predichos. Al último vamos a analizar. Ok, entonces vamos a regresión lineal de la misma manera, igualito lo mismo. Pero en este caso vamos a introducir, ¿cuál era el polinomio que debíamos introducir? La salinidad. ¿Qué polinomio era? Cuadrático, ¿verdad? Entonces introducimos la salinidad como término cuadrático. Ahora sí, vamos a ver qué pasó. Si se dan cuenta, vean, incrementé un término más y ¿qué pasó con el R cuadrado? Subió. Entonces, cuidado, mucho cuidado con seleccionar modelos en base al R cuadrado. En regresión lineal múltiple eso es muy peligroso. En regresión polinomial sí, en regresión lineal simple sí. Ahí sí puedo seleccionar en base al R cuadrado. O puede ser el R cuadrado uno de los índices de selección o criterios de selección. Pero en regresión lineal múltiple no. ¿Ok? Ahí hay que tener mucho cuidado. Muy bien. Analicemos. ¿Qué es lo que nos dice el R cuadrado? Obviamente nos diría que el 97% de este cambio, de este delta en la biomasa depende de las variables independientes. Ahora, ¿qué pasa con los coeficientes de regresión? Con los p-valores, perdón. Habíamos dicho anteriormente, en la regresión anterior, que habíamos mencionado que el pH y el zinc, ¿qué son? Las variables que más influyen significativamente hablando. Ahora veamos qué es lo que pasa ahora. El pH sigue siendo significativo, altamente significativo, eso quiere decir que influye bastante el pH. Ahora vean el zinc, ¿qué pasó? El zinc también sigue siendo significativo, pero vean el potasio. Anteriormente, ¿qué salió?
No significativa porque no habíamos introducido el término cuadrático. Si ven cómo influye la salinidad sobre el potasio, influye significativamente. Eso hace que nuestro p-valor baje y ahora sí influiría significativamente. Y la salinidad, que antes era creo 0,004, ahora ya es altamente significativo. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que ahora todas estas variables, todavía sin hacer selección de variables en regresión múltiple, están influyendo significativamente sobre ¿qué? Sobre la respuesta de la biomasa. ¿Ok? Perfecto. Analicemos los coeficientes de la misma manera. Si ven aquí cómo cambia. En el anterior era 280 y creo que no me acuerdo. 262, ahorita es 224. Cambian los coeficientes. ¿Cómo analizaríamos el pH? ¿Cómo mencionamos? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos en el pH? Por cada unidad de variación del pH. ¿De qué? Por un incremento en una unidad o en 1% en el pH. Existe una variación de 200. No, existe un incremento, no digas variación, porque aquí es positivo. Eso quiere decir que es un incremento. Es un incremento de 224 kilogramos en biomasa. En biomasa, siempre y cuando Estén el resto constante. las demás variables permanezcan constantes. Eso es importantísimo. Por favor, para las evaluaciones tiene que estar esa conclusión, ¿ok? ¿Cómo analizamos el zinc? Por cada variable. Por cada variable. Un incremento en una unidad en sí representa un incremento ¿Un incremento? una decreciente ¿Ya? de menos 36,99 Kilogramos. en la biomasa, siempre y cuando pH, potasio, la salinidad y salinidad al cuadrado permanezcan. Muy bien. Ahora, vean qué es lo que pasa en la salinidad al cuadrado. ¿Sí se acuerdan que anteriormente la salinidad decía que era solo una decreciente, verdad? Pero parece que hay un leve incremento de 8,90 kilogramos en la salinidad. Eso quiere decir que es una cuadrática, ¿verdad? O sea, que el término del modelo cuadrático, en verdad, ese es el que debería estar en el modelo. Porque sí me está básicamente reflejando, si nosotros vemos nuevamente el gráfico, si nosotros vemos el gráfico que se generó con respecto, si ven es como que aquí hay un incremento chiquito, eso es de 8,90 kilogramos en la biomasa, ¿ok? En la biomasa, sí, porque esta es biomasa. Entonces, cuando se incrementa en 1% o en una unidad la salinidad cuadrática, eso me representa un 8,90 kilogramos de incremento en la biomasa. Eso es importantísimo. Por favor, por eso es que los términos del modelo, si hay términos polinomiales, debemos tomar en cuenta los términos polinomiales. ¿Ok? ¿Sí ven? Eso es importante. Perfecto. Entonces vamos a ver los CP de Malus. ¿Qué pasó? Ahora sí podemos comparar, ¿verdad? Porque ya tenemos dos modelos. Vamos a ver el CP de Malus del pH. Aquí es 93,19. Aquí es 63,28. ¿Cuál seleccionarían? El modelo que tiene el término cuadrático, ¿verdad? Porque parece que el término cuadrático está haciendo que significativamente esta es de mi regresión 1 y esta es mi regresión número 2. Ok, esta es mi regresión número 2, ok. Entonces parece que este es un poquito más confiable, digamos, del zinc. El zinc dice que es 87,16. Acá es 18, perdón, esa es salinidad. Zinc, vamos a ver zinc. Zinc es 29,55. Entonces, obviamente, el otro modelo parece un poco más confiable. Si se dan cuenta que el criterio para dirimir es del CP de Malus entre modelos. Por favor, entre modelos, ¿ok? Muy bien. Entonces, como ya conocemos que en este caso la regresión o el modelo en que incluye el modelo, que te incluye el término cuadrático, es un poquito más confiable. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ahora sí, pues pasemos por el filtro. ¿Qué filtro? Vamos a ver por los métodos de selección de variables en regresión múltiple. Tenemos 4 modelos, ¿verdad? ¿Cuántos son? Perdón, 4 términos. Son 1, 2, 3, 5 términos. Como ya les había explicado el método de selección stepwise,
es el que más se recomienda. Si tenemos más términos, 7, 8, pues podemos hacer forward, pero utilicemos el método de stepwise, es el que yo recomiendo, el paso a paso. Ok, muy bien, entonces vamos a hacer nuevamente la regresión, introduciendo que el polinomio cuadrático para la salinidad. Ok, y aquí donde dice selección de modelos es donde me da la posibilidad de seleccionar alguno de los 3 modelos. Ahora podemos poner todos los modelos posibles y aquí podemos poner el del R cuadrado ajustado, pero no, vamos a seleccionar con los que hemos estudiado, que en este caso el que más se estudia, el que más se recomienda para 5 variables independientes o 5 términos del modelo es el método de stepwise. Si ven que por default me dice opciones, máximo p valor para entrar 0,15, máximo p valor para retener 0,15. Yo puedo modificarlo si ese es mi deseo, ok, pero bueno, vamos a ver qué p valores salen y después decidimos eso. Perfecto, entonces ya tenemos ya los términos todos introducidos, si hay polinomios también, y damos a aceptar. Perfecto. Ahora, ¿qué es lo que me arroja el programa? El programa me dice que aquí el R cuadrado es de 0,96, es decir, el 96% del delta de la biomasa depende de las variables independientes. Pero ahora, ¿qué variables independientes están? ¿Qué es lo que dice aquí? Número original de regresoras, 5. Regresoras retenidas en el modelo, 4. Eso quiere decir que a una le sacó. No sabemos cuál. Vamos a ver ahora. Le sacó al potasio. Ya le sacó. Y sin embargo, pese a que nosotros introdujimos aquí el término de salinidad cuadrática, le sacó al potasio. ¿Ok? Y volvemos y analizamos. Miren cómo aquí todos los p-valores son altamente significativos. Eso quiere decir que en verdad estos están influyendo significativamente sobre la cantidad de biomasa. Y vamos a ver pues entonces con el CP de Mallows. Vamos a poner aquí regresión 3. Y vamos a comparar con el anterior. En este caso el zinc, el pH tenía un CP de Mallows en el anterior tenía de 93, aquí tiene un CP de Mallows más pequeño, ¿verdad? En el caso del zinc tenía 86, aquí tenía 78. Acá tenía el potasio, bueno, tenemos potasio 53,27. Acá tiene 43, pero ¿por qué es que es menor? Porque no podemos comparar los mismos modelos, no son los mismos modelos. Este es un modelo con potasio, este es un modelo sin potasio y no se puede comparar. Es como querer comparar perros con gatos, no se puede comparar porque no es el mismo modelo, ¿sí? Si hubiese salido el potasio, que también importaba, ahí sí comparen. Pero como aquí no sale el potasio, no es el mismo modelo que el de la regresión 2. Yo puedo comparar entre regresión 2 y regresión 1, ¿por qué? Porque son el mismo modelo. Pero con la regresión número 3 no puedo comparar porque el potasio no está dentro del modelo de regresión. ¿Ok? Perfecto, entonces si ese fuese el caso, nosotros nos quedaríamos con esta ecuación de regresión. Entonces la ecuación de regresión sería la biomasa es igual a 9.895,13 más 215,02 pH menos 38,01 zinc menos 558,14 salinidad más 8,35 salinidad al cuadrado. Esa sería mi ecuación final, ¿verdad? Con la que quiero publicar y hacerme rico, hacerme millonario. Pero sabemos que son 40 muestras y con 40 muestras no podemos hacer un modelo confiable, ¿ok? Perfecto, hasta ahí estamos todos bien, no hay dudas, todo está claro, ¿verdad? Entonces, vamos a analizar un poquito esta ecuación. ¿Qué
¿Qué pasa con la salinidad al cuadrado? Que alguien me dé la conclusión de la salinidad al cuadrado. Alguien me dé la conclusión de la salinidad al cuadrado. Rapidito. El incremento en una unidad del por ciento del... ¿Cómo? ¿Un incremento en qué? La salinidad. En una unidad de la salinidad al cuadrado, estamos analizando al cuadrado, me representa un incremento de 8,35 kilogramos en la biomasa. ¿Ok? Siempre y cuando el pH, el zinc y la salinidad lineal estén constantes o sean fijas. ¿Ok? Y así podríamos seguir analizando todo el día. Pero, como este modelo tiene un n igual a 45 datos, yo no puedo hacer un modelo con 45 datos. Es muy pobre el modelo con 45 datos. Sin embargo, voy a hacer lo mismo, exactamente lo mismo, igualito. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer un remuestreo. Voy a generar todos los números aleatorios posibles dentro de cada variable independiente y dentro de la biomasa. Entonces, como habíamos visto, ¿verdad? En aplicaciones didácticas, todas las muestras posibles. Y aquí vamos a introducir, tenemos que introducir uno por uno. Lamentablemente no podemos introducir todos. Solo voy a hacer ejemplo de uno, ¿ok? Del pH. Entonces aquí me dice que en el pH existen 45 datos. ¿Cuál es tu tamaño muestral dentro de esa población? N igual a 3 lo máximo que me da. Eso quiere decir que representa, con un N igual a 3, todas las combinaciones posibles dentro de los 45 datos generan 14.190 datos. Confiable ya 14.000 datos, ¿verdad? ¿O quieren ustedes ahorita generar los 14.000 datos? Si me generan los 14.000 datos pasan el semestre. Ahorita. No, mentira. Ok. Entonces ya estaba calculando eso. Y obtenemos las muestras. Y ya me generan aquí los 14.000 datos. Aquí hay 14.000 datos. 14.190 datos. 14.190 datos. ¿Ok? Y como ya tendríamos que hacer uno por separado y después irlos uniendo en una matriz. Y obviamente yo ya tengo esta matriz lista. Aquí ya tengo la matriz del pH de la biomasa remuestrada. Y aquí tengo los 14.190 datos, 191 datos. ¿Pero por qué? Porque la primera celda es de los nombres. ¿Ok? Y copiamos esta información. Oh my goodness. Y copiamos esta información para introducir estos 14.190 datos al programa y ahora sí generar un modelo. Pero no tengo que volver a hacer un modelo con potasio, ya no me interesa, ¿verdad? Porque ya vi que estadísticamente el potasio no influye. O sea, no me voy a gastar nuevamente para hacer el mismo modelo con potasio. No me voy a gastar en eso. Ya me pasé mucho. Ok. Y copiamos. Ok, copiamos de esta población nueva y decimos, copiamos. Ok, ahora vamos a estadísticas. Vamos a hacer nuevamente los análisis de residuos parciales para ver cómo es que se distribuye toda la cuestión. Ok, residuos parciales, ¿dónde está? Regresión lineal, salinidad, la biomasa es mi variable dependiente. Y el pH, el zinc. No, claro, el potasio ya no está aquí. Ya no hay potasio. Y yo quiero que me dé los residuos parciales, ¿ok? Ojalá no se cuelgue. No se cuelga. Muy bien. ¿Sí ven? Ahora aquí tengo los 14.000 y pico de datos, ¿verdad? Acá vean. No, son 28.000 y pico de datos. Son 14.000 de la biomasa, 14.000 de zinc, 14.000 de la biomasa, 14.000. Son 28.000 datos. ¿Sí ven? Aquí parecería, ¿verdad? Que sigue teniendo esa tendencia media cuadrática. Entonces eso es importante, aún mantiene la tendencia.
Todavía no analizamos esto de los residuos versus predichos porque también es un método de selección no formal. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya tenemos y sigue teniendo las mismas tendencias. Es de tendencia lineal y tendencia cuadrática. ¿Ok? Dice que está bien. Ahora vamos a ver la distribución de probabilidades. Pues vamos a hacer un histograma. Muy bien. De la biomasa, perdón, pH, vamos a pH acá, zinc y salinidad. Muy bien. Ahí sí ya me gusta la distribución. Este es de la salinidad. Vamos a hacer esto aquí en orden, ¿ya? Tiene una buena distribución. Por ahí tiene unos outliers fuera, pero tiene una buena distribución. No me he inventado datos ni he eliminado datos. Más bien he generado datos. Tiene una buena distribución normal. El pH que no tenía distribución. Vamos a comparar el pH anterior. ¿Dónde está? Por acá debe estar. El pH de... Aquí está el pH. ¿Vean? Comparen este pH con este pH. O sea, totalmente diferente, ¿verdad? La distribución de probabilidades de esa variable. Vamos a ver con respecto al zinc, que parecía que también tenía un problema. Tenemos un poco de problemas, ¿verdad? Con el zinc. Normal. Parece que tiene una buena distribución normal. Vamos a buscar el zinc por acá. ¿Dónde está? Esta salinidad. Vean el zinc. Ahora, vean el zinc. Perfecto, ¿verdad? Me gusta esa distribución. Y por último, veamos la salinidad. De la misma manera, las frecuencias absolutas y los distribucionales también tienen una buena distribución. Veamos la última distribución de la salinidad, que como que parecía como que no, como que sí. Entonces aquí obviamente tenemos menos marcas de clase, acá tenemos muchísimas más marcas de clase. ¿Ok? Entonces estamos bien, me gusta cómo va la cosa. ¿Ok? O sea, tenemos buena tendencia lineal, cuadrática, y aquí tenemos buena distribución de probabilidades. Muy bien, si es así, comencemos a hacer ya los modelos. Pero como de antemano yo ya depuré, ya eliminé todo lo que tenía que eliminar, voy directamente al modelo que me interesa, el modelo final. Y le introduzco el polinomio de la salinidad, porque es cuadrática, y pongo método de selección stepwise. Y criterio, lo mismo, exactamente lo mismo, los mismos criterios de calificación. Muy bien. Dice, número original de regresoras, 4. Regresoras tienes en el modelo, 4. Eso quiere decir que sí puedo comparar con el anterior, ¿verdad? Y son los mismos términos del modelo. Esta es la regresión número 4. La regresión número 4. Ya podemos decir casi final. Pongámosla así. Y esta sería la regresión 5. La regresión número 5 final. Y ahora digo, ¿verdad? ¿Qué tal está el R cuadrado? Está bastante bien. Está bastante bien. Mira, inclusive sube en comparación del anterior. Sube casi 1%, ¿verdad? De 22 a 23%. 1% está subiendo. Pero, ¿cuál es la diferencia? Miren. Aquí tengo. Esperen, es que este de aquí no es. No es este de aquí. Este de aquí. Este de aquí es. Con este tengo que comparar. Bajó más bien la regresión. Bajó. El R cuadrado. No importa que baje el R cuadrado. Una vez más, no tenemos que tomar en cuenta el R cuadrado. Pero lo que me interesa es, vean, aquí tengo un n igual a 45 y acá tengo un n igual a 14.190 y baja 3%, 2%, básicamente 2%. Con 45 datos tengo 95% y con 14.000 datos tengo 93%. Está perfecto. Eso quiere decir que en verdad es bien sólido. La respuesta de la biomasa a esas variables es bien sólida, es bien consistente. Vamos a analizar los coeficientes, los p-valores. Sale igualito, exactamente lo mismo. No hay diferencia entre los p-valores, ¿verdad? El p-valor dice que son altamente significativos, igualitos.
Ahora vamos a ver los coeficientes de regresión. Ahí cambia, ve. Cambia, baja de 9.895 gramos del intercepto a 5.552 gramos. Del intercepto. El intercepto. Vamos a ver las pendientes que generan las pendientes parciales, lo que se llaman las pendientes parciales. La pendiente parcial del pH nos decía que ganaba, ¿verdad? Acá también ganaba. Ganaba 215. Aquí gana 248. No hay mucha variación, pues, sin embargo, con los 14.000, yo confío más en los 14.000 datos. Y vamos directamente al CP de Mallows. Aquí está 20.182, 72,65, ni punto de comparación. El zinc dice que aquí pierde, por un incremento en el zinc, en una unidad, se pierde menos 31,59 gramos. Y acá perdía solo 38. Aquí pierde 31, pierde menos de lo que acá. Obviamente es más confiable. ¿Qué pasa en la salinidad? Acá se pierde 297 y acá dice que se pierde 558. Pero obviamente esto de acá... y el CP de Mallows. Todos son increíblemente más grandes. Obviamente porque también tenemos mayor número de datos. Pero eso también le da más confiabilidad al modelo. Pues el modelo predictivo es más confiable. Le da mayor importancia al modelo predictivo. ¿Ok? Y... ¿qué pasa con la salinidad al cuadrado? Aquí dice que se gana 4,30. Acá es que se gana el doble, 8,35 kilogramos. ¿Ok? Entonces, este es el modelo más confiable de regresión es decir, el modelo de distribución de la biomasa en función del pH, el zinc, la salinidad lineal y la salinidad al cuadrado. Que eso básicamente es lo que a mí me interesa. Saber qué es lo que pasa en mi variable dependiente, en la variable que yo estoy estudiando, cuando tengo varios variables independientes que están influyendo. Pero tomemos en cuenta que no solo son las únicas, hay varias, hay muchísimas más, pueden haber infinitas variables independientes. Pero nosotros solo hemos seleccionado estas como las importantes, porque parece que el potasio no tenía influencia alguna. Entonces, ¿cómo quedaría la ecuación final? Quedaría como la biomasa es igual a 5.552,03 como intercepto más 248,83 pH menos 31,59 zinc menos 297,61 salinidad lineal más 4,30 salinidad al cuadrado. Entonces ese es el modelo más confiable o el modelo predictivo de la distribución de probabilidad de la biomasa en función del pH sin salinidad y salinidad al cuadrado. ¿Ok? Ahora vamos a ver. Entonces, por favor, copiemos estos dos modelitos. Nosotros tenemos aquí un modelo. Si tienen este modelo, copiaron este modelo. Entonces, si tienen este modelo, entonces, pues si no, copien el modelo. El modelo con solo en base a la muestra, que no se tiene que hacer nunca un modelo en base a la muestra, pero solo para ejercicio hagámoslo. La biomasa es igual a 9.895,13 más 215,02 pH menos 38,01 zinc menos 558,14 salinidad y más 808,35 salinidad al cuadrado. Pues con esos dos modelos vamos a predecir, porque son modelos predictivos, Vamos a predecir, ¿ok? ¿Qué pasará con la biomasa? Con los dos modelos, por favor. Con los dos modelos, ¿ok? Con los dos modelos. ¿Qué pasará con la biomasa? ¿Qué pasará con la biomasa cuando el zinc... A ver, 15. Cuando el zinc tenga una concentración de 32, me imagino que son ppm, de 32 ppm, la salinidad tenga una concentración de 41 de Siemens, ¿verdad? Que las salinidades se miden en esas concentraciones. Y el pH
y el pH tenga un punto de 6, a ver, de 6, de 6, no, de 7,39. De 7,39. Con los dos modelos, veamos cómo se ve afectada la biomasa. ¿Cuánto cambia en verdad? Entonces calculen por favor. Muy bien, entonces habíamos quedado en comparar los dos modelos. ¿Cómo se ven afectados? ¿Cuánto salió en el modelo, el modelo en base a la muestra? 1502.42 kilogramos. 1500.2. 1502,42 kilogramos de biomasa cuando ponemos en esas condiciones específicas de pH, salinidad y zinc. Y en el modelo confiable, en el que ya tenemos n igual a 14.190, ¿cuánto es? 1406,29. Hay una diferencia de 100 más o menos, ¿verdad? Unos 1500, unos 1400. Pero eso es importantísimo, porque yo creo en los 14.000 datos, en mi modelo con los 14.000 datos, en función, por supuesto, de toda esa cantidad de combinaciones que se generaron dentro de cada población. Ahora, por último, vamos a hacer los análisis de residuos versus predichos, para ver si alguna de las variables tiene una distribución o sus varianzas tienen distribuciones, no varianzas, si sus residuos y sus predichos se distribuyen de una manera homogénea, ¿ya? ¿Cómo lo hacemos? Estadísticas, de la misma manera. Regresión lineal, lo mismo. Ay, perdón. Aquí tenemos que hacer uno por uno. Vamos a hacer el del residuos versus predichos del pH. Aquí me dice, ya está bien, residuos versus predichos. Residuos versus predichos. Va. Residuos versus predichos. Oh, no, creo que es más acá. No, esa bien. Ajá. Entonces miren este gráfico de residuos versus predichos. Perfecta distribución, ¿verdad? De sus residuos y predichos. Ahora vamos a hacer hicimos del pH, ahora vamos a hacer del zinc. Muy bien. Perfecta distribución de sus residuos versus predichos. ¿Sí ven? ¿Sí pueden alcanzar a ver los puntitos? Sí, una perfecta distribución de sus residuos versus sus predichos. Y por último, eso hace que me dé más confiabilidad del modelo. Y por último, la salinidad. ¿Ya? Por último, la salinidad. Ya. Muy bien. Entonces, un modelo muy confiable, un modelo bastante confiable, hace que nuestras predicciones también sean confiables. No podemos hacer modelos en base a muestras, una vez más. No podemos hacer modelos en base a muestras. Siempre tenemos que hacer modelos en base a una población. Y si no podemos tener la población, ¿qué hacemos? Hacemos remuestreo para generar una población aleatoria que se asemeja, por supuesto, a nuestra distribución original de poblacional. ¿Ok? Listo, entonces espero que haya quedado bien claro. ¿Tiene alguna duda? El gráfico del modelo. El gráfico del modelo no se puede. O sea, básicamente tomen en cuenta que son 5 variables. ¿Cómo tú les pones un espacio? 3 variables, un cubo. 4 variables, complicado, ¿verdad? Entonces es mejor hacerlo por separado. Pero para analizarlo toca hacer de esta manera, o sea, con esta regresión final. O sea, yo analizo esto. Eso es lo que a mí me interesa, la ecuación. El gráfico tengo que hacerlo por separado, ¿ok? Para determinar si había un modelo. Pero aquí ya me está diciendo todo. O sea, ya con esta ecuación me dice qué tendencia tiene la salinidad al cuadrado, la salinidad lineal, el zinc. Sé que el zinc está afectando significativamente, afecta
reduce bastante el rendimiento, pero sé que el pH lo aumenta. ¿Sí? Eso es lo importante. ¿Listo? Entonces muchas gracias por su atención.